Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El poder oculto del Nilo, como el agua levantó las pirámides y templos del mundo. El río se extendía como una serpiente azul en medio del desierto. Desde sus orillas, el mundo parecía posible. Cada amanecer, la niebla baja cubría la superficie como un velo de misterio, y al disiparse revelaba un torrente inmutable, incesante, cargado de vida. El Nilo no era solo un cauce de agua, era la línea divisoria entre la muerte y la fertilidad, el poder que decidía la cosecha y el destino de un reino entero. Allí donde su corriente alcanzaba, la arena se transformaba en tierra fértil, oscura y húmeda, capaz de alimentar a miles. Más allá de esa franja, el desierto reclamaba todo, con su sequedad abrasadora y su silencio eterno. Los egipcios sabían que el río era su dios más tangible. No se trataba de un mito distante, sino de un poder que podían tocar, beber, navegar. Lo veneraban porque cada año, cuando la inundación cubría los campos, dejaba un regalo indispensable: el limo negro. Esa capa fina de sedimentos convertía la tierra en un suelo fértil capaz de sostener una civilización. Sin ella, Egipto habría sido solo arena y piedra; con ella, se convirtió en imperio. El mismo limo que alimentaba el trigo y la cebada, que llenaba los graneros, sostenía también las pirámides, pues cada campesino liberado de trabajar el campo en tiempo de crecida se convertía en obrero para el faraón. El río, de manera indirecta, era quien convocaba a los hombres a la obra eterna. Pero el Nilo no ofrecía solo alimento. Era un camino líquido, una autopista natural que permitía mover barcos repletos de piedras y maderas imposibles de transportar por tierra. En sus aguas, flotaban los bloques que luego serían templos y tumbas. Los ingenieros comprendían intuitivamente el principio que más tarde llamaría Arquímedes, que cualquier cuerpo sumergido desplaza su propio peso en agua. Aunque no lo expresaran en fórmulas, sabían que una piedra de varias toneladas podía moverse con sorprendente facilidad si flotaba sobre una balsa adecuada. Así, el río se convertía en fuerza, en herramienta de transporte y de construcción. El sonido de los remos golpeando la superficie, el crujir de la madera y el rumor del agua acompañaban cada jornada de trabajo. Los marineros conocían las corrientes y los vientos. Al norte soplaba el aire que les impulsaba río arriba con velas, y al sur la corriente los devolvía sin esfuerzo. Este ciclo natural de viento y agua transformaba al Nilo en una vía de doble sentido, perfecta para la logística monumental. Desde las canteras de Tura o desde los lejanos y rojos peñascos de Asuán, los bloques viajaban como pasajeros sobre su superficie, hasta llegar al corazón de la obra en Giza. El Nilo era también un laboratorio abierto. Sus aguas enseñaban sobre flotación, sobre erosión, sobre la fuerza capaz de arrastrar árboles enteros durante la crecida. Los egipcios lo observaban con atención, aprendían de sus comportamientos y los aplicaban a su beneficio. Si el agua podía mover un tronco, también podía empujar un tronco tallado en forma de rueda. Si arrastraba limo a lo largo de kilómetros, también podría desgastar lentamente la piedra. El río era maestro de física antes de que existiera la palabra, un modelo de cómo la naturaleza podía ser domada. Cada pirámide, cada templo, cada obelisco erigido en la arena desértica tiene en su base invisible la huella del Nilo. Sin su corriente, nada habría sido posible. No había que forzar su poder,
bastaba canalizarlo, dejarlo correr por donde los hombres lo guiaban. Y en ese acto de guiar al río, de transformarlo en herramienta de ingeniería, nació la idea de que el agua no era solo sustento, sino motor. Un motor silencioso, eterno, que convertía lo imposible en cotidiano. Cada año, cuando el verano alcanzaba su punto más ardiente y los cielos del sur descargaban lluvias lejanas en las tierras altas de Etiopía, el Nilo se convertía en un río distinto. Sus aguas crecían, se desbordaban y avanzaban hacia los campos, inundándolo todo. Lo que para otras culturas habría sido destrucción, para Egipto era renacimiento. La crecida anual era el latido del país, la señal de que los dioses aún les favorecían. El agua transformaba la aridez en fertilidad, arrastrando con ella una capa negra de limo que cubría la arena estéril y la convertía en tierra fértil. Era un milagro predecible, una catástrofe controlada que, en lugar de temor, inspiraba organización. Los egipcios pronto aprendieron a medir esa fuerza. Colocaban nilómetros en las orillas, pozos conectados al río donde podían observar el nivel de las aguas. Si la crecida era demasiado baja, habría hambre, si demasiado alta, destrucción. Pero si era justa, todo florecía. Esa obsesión por medir, prever y controlar el agua les dio una conciencia técnica adelantada a su tiempo. Comprendieron que el agua no era un elemento caótico, sino una fuerza regulada por leyes que podían observarse y aprovecharse. En cada crecida descubrían una lección práctica: el agua podía entrar en cualquier hueco, abrirse paso en la tierra, arrastrar troncos y rocas con la misma naturalidad con la que movía el limo. Comprendieron que el agua obedecía siempre a la misma regla, invisible pero evidente: siempre busca el nivel más bajo. No importaba cuán grande fuera el río ni qué obstáculos encontrara, al final, se filtraba, rodeaba o sobrepasaba cualquier barrera para alcanzar un punto inferior. Ese principio, simple y absoluto, fue la clave de toda su ingeniería. La genialidad de los constructores egipcios consistió en convertir esa verdad natural en herramienta. Si el agua buscaba lo bajo, podían excavar canales con pendiente mínima para guiarla. Si necesitaban llenar un depósito, bastaba con colocarlo en un lugar más bajo que el río. No tenían necesidad de empujar, arrastrar o forzar, el agua hacía el trabajo sola, obedeciendo una ley universal. La fuerza que levantaba pirámides no estaba en los brazos de miles de hombres, sino en esa obediencia constante del agua a la gravedad. Así nacieron las canalizaciones, los puertos interiores, las rampas inundadas. Era ingeniería intuitiva pero rigurosa, fruto de la observación paciente del río durante siglos. Mientras otros pueblos luchaban contra el agua, Egipto aprendió a domarla. Y en esa domesticación del Nilo encontraron no solo fertilidad para sus campos, sino también la posibilidad de mover piedras colosales y erigir obras que desafiarían al tiempo. El río no descansaba. Día y noche, su corriente se deslizaba con una fuerza que nunca cesaba. Para los egipcios, esa regularidad era un regalo imposible de ignorar. Allí donde la mayoría de los hombres confiaban únicamente en su músculo, ellos tenían delante un poder que se movía por sí solo. Cada litro de agua que descendía desde el sur era energía potencial que podía transformarse en movimiento, en trabajo, en construcción. Y lo mejor, era gratuita, inagotable y renovada con cada crecida. Los ingenieros y capataces, aunque no hablaran en términos de física moderna, lo entendían en la práctica. Si el agua podía arrastrar troncos y embarcaciones enteras, también podía mover ruedas, llenar depósitos, girar ejes. Lo que hoy llamamos energía hidráulica era para ellos una evidencia cotidiana. Un molino improvisado en miniatura bastaba para demostrarlo. Bastaba con ver cómo una corriente hacía girar un tronco atrapado entre rocas para comprender que allí había una fuerza lista para ser aprovechada. El Nilo era un músculo invisible que nunca se cansaba, capaz de hacer el trabajo de 1000 hombres. Pero la relación con el río no era solo técnica. Cada gota era también un símbolo.
El Nilo no se veía como un simple recurso, era una deidad viva, un cuerpo sagrado que conectaba a los hombres con los dioses. Sus aguas eran celebradas en festivales, veneradas en templos, agradecidas con ofrendas. El limo negro que dejaba tras la crecida era llamado el don del río, una señal de favor divino. Utilizar esa fuerza para levantar pirámides no era solo una solución práctica, era un acto de comunión con lo eterno. Las pirámides mismas, vistas desde la orilla, eran prolongaciones del río hacia el cielo. Bloques levantados con la fuerza del agua para honrar al faraón, que era a su vez considerado hijo de los dioses. Así, cada canal abierto, cada compuerta manejada, cada depósito lleno de agua era parte de un ritual sagrado. El Nilo ofrecía su energía y los hombres la canalizaban hacia la obra que debía perdurar más allá de sus vidas. Construir con agua era, en cierto modo, construir con la ayuda de lo divino. Cuando la decisión fue tomada, miles de manos se lanzaron a dar forma al paisaje. La meseta de Giza no estaba pegada al Nilo, pero el río tenía brazos que se extendían como dedos hacia el desierto, sobre todo en época de crecida. Los ingenieros entendieron que no era necesario cargar los bloques sobre trineos a través de kilómetros de arena, bastaba con llevar el agua hasta ellos. Así nació la idea de los canales artificiales. La tarea era monumental, pero no imposible. Con herramientas de cobre, picos de piedra dura y palas de madera, los obreros abrían surcos profundos en la tierra blanda, avanzando en largas hileras. La arena era removida, la arcilla apartada y, poco a poco, el cauce tomaba forma. Estos canales seguían la pendiente natural, diseñados con una precisión instintiva, siempre inclinados lo justo para que el agua corriera sin desbordarse. Si la pendiente era demasiado alta, la corriente arrasaría con las paredes; si demasiado baja, el agua se estancaría. Encontrar el equilibrio era un arte tanto como una ciencia. Para evitar que las orillas de arena se derrumbaran, se levantaban refuerzos de adobe apisonado. El adobe, hecho con barro y paja seca, era barato, abundante y sorprendentemente resistente cuando se usaba en grandes bloques. Al endurecerse bajo el sol, se convertía en un muro firme que mantenía el canal estable. Donde la erosión amenazaba, los obreros colocaban también troncos y esteras vegetales, creando una estructura mixta de barro y madera. El resultado eran pasajes acuáticos robustos, capaces de soportar años de uso intensivo. Cuando el Nilo subía de nivel, las compuertas de madera se abrían y el agua corría como un ejército líquido hacia el corazón de Giza. Los canales se llenaban lentamente, reflejando el cielo en su superficie. Desde lejos, la meseta parecía rodeada de venas azules que alimentaban un cuerpo gigante en construcción. Por esas aguas circulaban barcazas cargadas de piedra caliza y granito, avanzando suavemente gracias al trabajo combinado del río y de los remeros. Cada canal era más que un surco en la arena, era una obra de ingeniería consciente, calculada. El agua, domesticada por primera vez en un proyecto monumental, se convertía en un obrero invisible, un colaborador que no pedía descanso ni alimento. Con él, lo imposible se acercaba a lo cotidiano. Las compuertas eran el secreto silencioso de todo el sistema. Sin ellas, los canales se habrían desbordado con la primera crecida, arrasando los bordes de adobe y perdiendo en minutos el trabajo de meses. Fabricadas con troncos de acacia y cedro, reforzadas con cuerdas de lino trenzado, funcionaban como puertas de fuerza contenida. Un tablón encajado en ranuras de barro endurecido podía detener o liberar cientos de litros de agua con un solo movimiento. Su uso exigía coordinación. Los capataces, atentos al nivel del Nilo, ordenaban abrir o cerrar en momentos exactos. Si se abrían demasiado pronto, el agua se desperdiciaba; demasiado tarde, la presión se acumulaba y rompía los muros. En equilibrio perfecto, las compuertas transformaban el río salvaje en una corriente dócil, dosificada como si obedeciera órdenes humanas. El diseño de los canales completaba la hazaña.
No necesitaban pendientes pronunciadas ni excavaciones profundas. Apenas con una inclinación mínima de 0,1 a 0,5% el agua fluía sin detenerse. Era un conocimiento empírico, aprendido tras generaciones de agricultores que regaban sus campos con las aguas del Nilo. Esa ligera pendiente bastaba para que la corriente avanzara tranquila, sin erosionar los bordes, llevando consigo barcazas cargadas de bloques. El flujo era constante, uniforme, previsible. Como si el agua entendiera que su destino no era solo regar los campos, sino levantar montañas de piedra. Cada canal se convertía así en una arteria regulada, un río en miniatura guiado por la mano humana. Y en esa domesticación de la pendiente y la corriente, los egipcios transformaban la fuerza natural en ingeniería aplicada. Cuando el Nilo entraba en crecida, toda la obra se transformaba. Lo que durante el año eran canales tranquilos, apenas húmedos o mantenidos con agua bombeada, se convertía en corredores vivos de corriente. El río, al elevar su nivel, ejercía presión hidrostática sobre las bocas de entrada excavadas en sus márgenes. Esa presión hacía que el agua se internara sola en los canales sin necesidad de bombas ni esfuerzo humano, llenando depósitos, estanques y ramales con una facilidad que parecía milagrosa pero que era pura física. El agua, al elevarse, busca compensar su nivel en cualquier hueco conectado. Así, la meseta de Giza quedaba rodeada por una red de brazos líquidos, un delta artificial creado por la mano del hombre. Donde antes había arena estéril, ahora se extendía una geometría de canales azules que parecían venas alimentando un cuerpo gigantesco. Desde arriba, un observador habría visto la pirámide no como una mole aislada, sino como el corazón de un organismo hidráulico que respiraba con el pulso del Nilo. Cada canal llevaba cargas, agua y energía hasta los puntos estratégicos de la obra, los talleres de corte, las rampas en construcción, los depósitos escalonados. El agua que entraba nunca se desperdiciaba. Tras cumplir su función, mover barcazas, girar ruedas de corte, llenar esclusas o refrigerar discos abrasivos, era guiada de nuevo hacia salidas que la devolvían al río. En otras ocasiones, se aprovechaba para irrigar los campos cercanos, garantizando cosechas abundantes para alimentar a los mismos trabajadores que levantaban la pirámide. El sistema era un circuito perfecto, el Nilo entraba, trabajaba, alimentaba y regresaba. Ninguna gota era inútil, porque en Egipto el agua era vida y vida no se derrochaba. El resultado era un ciclo virtuoso. El mismo río que sembraba trigo en los valles estaba también levantando piedra en el desierto. El mismo flujo que daba pan a los campesinos daba eternidad al faraón. Esa coincidencia entre lo práctico y lo sagrado reforzaba la convicción de que el Nilo era un dios que trabajaba, junto al pueblo, no contra él. Al pie de la meseta, donde el desierto comenzaba a elevarse en terrazas de roca amarillenta, los ingenieros egipcios excavaron un gran puerto interior. No era un simple embarcadero improvisado, sino una obra monumental en sí misma. Un estanque artificial conectado con los canales que derivaban del Nilo. Sus muros de adobe reforzado contenían el agua y su superficie amplia permitía el atraque simultáneo de decenas de barcazas cargadas de piedra. Este puerto funcionaba como un corazón hidráulico. Mientras el nivel del Nilo subía y bajaba con los meses, el puerto se mantenía casi inmutable. Almacenar agua en un recinto cerrado era asegurar un flujo constante incluso en la estación seca. Los constructores habían aprendido a crear un depósito regulador. La presión hidrostática mantenía el nivel dentro del puerto, y el agua acumulada allí podía distribuirse poco a poco hacia las rampas, talleres y esclusas que alimentaban la pirámide en construcción. Así, la obra nunca dependía por completo de las variaciones naturales del río. La magnitud de esta ingeniería no era solo intuición. Los egipcios llevaban siglos perfeccionando técnicas de irrigación agrícola, y ese conocimiento lo aplicaban ahora a escala monumental. Lo que antes servía para mantener vivo un campo de cebada, ahora sostenía el transporte de bloques de varias toneladas.
Cada compuerta que abría o cerraba el paso hacia el puerto era manejada como si se tratara de un instrumento de precisión. Hoy, las excavaciones modernas han revelado huellas de este puerto olvidado. El arqueólogo Mark Lehner, en 2013, presentó pruebas de canales y estanques que rodeaban la meseta de Giza, confirmando que los constructores no trabajaban con una meseta aislada, sino con un complejo hidráulico integrado. Lo que durante milenios fue sospecha ahora se sostiene con evidencias. Los egipcios no solo tallaban piedra, también moldeaban el agua. Y al hacerlo, convirtieron a la meseta en un puerto vivo en medio del desierto, un lugar donde los barcos atracaban para descargar la eternidad en forma de bloques de caliza y granito. Las aguas quietas del puerto eran un espectáculo en sí mismas. Donde en cualquier otro lugar del desierto habría arena ardiente y silencio, allí se acumulaba una flota viva. Barcazas de fondo plano llegaban una tras otra, cargadas de bloques recién cortados en Tura o de los enormes granitos rojizos de Asuán. El puerto estaba diseñado con amplitud y orden, capaz de recibir decenas de embarcaciones al mismo tiempo sin que se interfirieran entre ellas. Cada dársena, cada entrada, cada compuerta obedecía a un plan maestro que permitía que el tráfico fuera continuo, como un hormiguero acuático en movimiento. Los capataces dirigían la descarga con gritos y gestos, mientras marineros y obreros trabajaban codo con codo para guiar los bloques hacia su destino inmediato. El puerto no era un simple final del viaje fluvial, era el centro logístico de toda la pirámide. Desde sus aguas se distribuía la piedra hacia diferentes ramales secundarios que se internaban en la obra. Algunos canales llevaban hacia los talleres de corte y pulido, donde el agua servía también para accionar ruedas hidráulicas y refrigerar discos abrasivos. Otros ramales ascendían en espiral hacia las rampas inundadas que rodeaban la pirámide, transformándose en esclusas que elevaban barcazas de un nivel a otro. Cada ramal era como una vena que alimentaba órganos distintos del cuerpo monumental en construcción. La piedra no se amontonaba sin orden. Seguía un camino definido desde que llegaba en barca hasta que reposaba en su lugar definitivo dentro de la pirámide. Los ingenieros habían convertido el puerto en un nodo central de distribución, un cruce de rutas que hacía posible coordinar a miles de hombres y toneladas de material sin caos. Desde lo alto de la meseta, contemplar el puerto debía ser como ver a un río multiplicado, dividido en ramas que parecían moverse solas. El agua se deslizaba por canales cuidadosamente excavados, obedeciendo a la ley más sencilla y poderosa, la de buscar siempre el nivel más bajo. Allí, bajo el sol del desierto, los egipcios habían transformado esa verdad universal en un sistema perfecto que unía transporte, energía y organización. Las barcazas de fondo plano eran el verdadero milagro silencioso de la obra. Fabricadas con tablones de cedro importado del Líbano y reforzadas con fibras vegetales y cuerdas de lino, estaban diseñadas para resistir cargas que en tierra habrían sido imposibles de mover. Su secreto estaba en la forma, cascos anchos, bajos, sin quilla profunda, que ofrecían estabilidad y flotación sobre el agua tranquila de los canales. Los constructores egipcios quizá no hablaban de principio de Arquímedes, pero lo comprendían en la práctica. Habían visto 1000 veces cómo un tronco pesado flotaba en el Nilo mientras una piedra pequeña se hundía. Entendieron que no era cuestión de peso absoluto, sino de volumen y densidad. Un bloque de granito de 2,5 toneladas, equivalente a 1 metro cúbico de piedra, no era un desafío para una barcaza que desplazaba 3 o 4 metros cúbicos de agua. El agua, con su fuerza invisible, se convertía en sostén natural. Lo que en tierra exigía cuadrillas enteras de hombres, sobre el canal podía guiarse con apenas unas pértigas. Los marineros conocían la técnica al detalle. Los bloques se cargaban con cuidado, distribuyendo el peso para evitar vuelcos. Una vez asegurados, la barcaza se deslizaba lentamente por la corriente. Los canales estrechos, diseñados así a propósito, impedían que las embarcaciones se desestabilizaran. Las paredes de adobe actuaban como guía lateral, manteniendo el rumbo fijo. El esfuerzo humano se reducía a empujar con pértigas o tirar con cuerdas desde la orilla,
mientras el agua hacía lo esencial, soportar el peso. El espectáculo debía ser sobrecogedor, una hilera de embarcaciones avanzando en silencio, cada una con un bloque colosal sobre su cubierta, como si el río mismo cargara en sus brazos la piedra destinada a la eternidad. El movimiento era constante y regular, día tras día, estación tras estación. El Nilo, convertido en colaborador humano, transportaba la eternidad pieza por pieza. Las embarcaciones no eran improvisadas, estaban pensadas con precisión. Una barca construida con dimensiones de 3 metros de largo, 2 de ancho y medio metro de calado tenía un volumen de 3 metros cúbicos. Eso significaba que, al hundirse en el agua hasta ese nivel, desplazaba exactamente 3 toneladas de agua. Como el agua pesa lo mismo por cada litro desplazado, la conclusión era clara. Una embarcación de esas medidas podía sostener sin dificultad un bloque de granito de 2,5 toneladas, y aún conservar margen de seguridad para el peso de la propia madera y los hombres que la guiaban. La flotabilidad no dependía solo del diseño del casco, sino también de los materiales. Los egipcios sabían que la madera local, más blanda y porosa, no siempre ofrecía la resistencia deseada. Por eso recurrían al cedro del Líbano, traído en largas travesías comerciales, un recurso valioso tanto como el oro. El cedro, con una densidad aproximada de 600 kilos por metro cúbico, era más ligero que el agua, que pesaba 1000 kilos por metro cúbico. Esa diferencia garantizaba que incluso grandes vigas de cedro flotaran con holgura, aumentando la seguridad de las embarcaciones. Los constructores aprovecharon esa propiedad natural. Troncos de cedro reforzaban la estructura de las barcazas y a veces se añadían como flotadores laterales, amarrados a modo de estabilizadores. Así, no solo se aseguraba la flotación, sino también la estabilidad frente al oleaje del viento o a los movimientos bruscos al cargar la piedra. Era como dotar a cada embarcación de alas de madera que mantenían el equilibrio sobre la superficie líquida. El resultado era un transporte estable, robusto y confiable. Lo que parecía magia, mover por agua masas de piedra que en tierra habrían sido inamovibles, era en realidad el fruto de un cálculo sencillo pero certero: volumen, densidad, flotabilidad. Principios que hoy forman parte de la física, pero que en manos de los egipcios eran observación y experiencia acumulada generación tras generación. El agua sostenía y la madera multiplicaba su poder. Juntas, transformaban lo imposible en rutina. El avance de las barcazas, aunque sostenido por la flotación, no se dejaba al azar de la corriente. Hombres en las orillas caminaban en paralelo al movimiento de las embarcaciones, tirando de gruesas cuerdas de lino trenzado que se tensaban como venas sobre el agua. Este sistema de remolque desde tierra permitía mantener un control absoluto. La barcaza no dependía únicamente del empuje del agua o del viento, sino de la fuerza dirigida de los hombres que conocían cada curva del canal. Al mismo tiempo, marineros situados a bordo manejaban largas pértigas de madera, que se hundían en el lecho fangoso y servían para corregir el rumbo. Un leve giro de muñeca, un empuje contra el fondo, bastaba para mantener la embarcación centrada. Así, la barcaza avanzaba con suavidad, como si deslizara sobre raíles invisibles, sin desviarse ni balancearse en exceso. El diseño mismo de los canales ayudaba en la tarea. Su anchura no era excesiva, apenas lo suficiente para permitir el paso de una barca con cierta holgura. Esa decisión técnica no respondía a limitaciones, sino a cálculo. Un canal estrecho actuaba como un estabilizador natural. Al acercarse demasiado a las paredes de adobe, el agua se comprimía, creando una resistencia que empujaba de nuevo a la barca hacia el centro. Era un principio de hidráulica empírica. La geometría del canal se convertía en un corrector automático de la trayectoria. Gracias a esta combinación, cuerdas tensadas desde la orilla, pértigas firmes en las manos de los marineros, y paredes que guiaban como carriles líquidos, las embarcaciones cargadas con bloques de varias toneladas podían recorrer kilómetros con una seguridad sorprendente.
Lo que en tierra habría sido un suplicio de esfuerzo y riesgo de accidentes se convertía en un proceso rítmico, casi elegante, donde el agua, los hombres y la piedra parecían colaborar en armonía. Mover un bloque de varias toneladas por tierra era una empresa agotadora. Haría falta una cuadrilla de decenas, incluso centenares de hombres tirando de cuerdas, empujando trineos, mojando la arena para reducir fricción y aún así, cada metro ganado era un triunfo lento, arrancado al desierto con sudor y riesgo de lesiones. El mismo bloque, al colocarse sobre una barcaza flotando en el agua, cambiaba de naturaleza. Dejaba de ser un peso muerto para convertirse en un volumen sostenido por la corriente. En el canal, la fuerza de la gravedad estaba compensada por el empuje del agua. Los hombres ya no necesitaban vencer toneladas de peso, sino solo la resistencia mínima al avance. Lo que antes demandaba el esfuerzo de 100 hombres sobre tierra ardiente podía ahora resolverse con un puñado de remeros, 2 marineros con pértigas y algunos hombres en la orilla guiando cuerdas. El agua hacía de multiplicador de energía, transformando lo imposible en sencillo. La eficiencia era tal que los egipcios podían mantener un flujo continuo de materiales. Decenas de barcazas cargadas entraban y salían del puerto en un movimiento rítmico, como un engranaje vivo. Cada barco equivalía al trabajo de centenares de hombres en tierra, y la suma de todos ellos convertía al Nilo y sus ramales en la maquinaria más poderosa de su tiempo. Con el agua como colaborador, los egipcios no necesitaban gigantes ni misteriosas tecnologías perdidas. Solo la comprensión práctica de que un río podía levantar montañas de piedra si se le guiaba bien. En la orilla y junto a los canales laterales, se alzaban estructuras simples pero ingeniosas que multiplicaban la fuerza humana. Eran los sadufs, palancas largas colocadas sobre un poste vertical, con un contrapeso de piedra o barro en un extremo y un cubo de agua en el otro. Al tirar de la cuerda y hundir el cubo en el canal, el peso opuesto ayudaba a levantarlo lleno casi sin esfuerzo. Lo que de otro modo habría requerido la fuerza de 2 brazos tensos, se convertía en un movimiento fluido, ligero, repetido una y otra vez durante todo el día. Un solo hombre podía elevar de 10 a 20 litros de agua en cada ciclo, vaciándolos en canales secundarios o depósitos más altos. Repetido por decenas de trabajadores, el flujo se multiplicaba. El agua ascendía escalón a escalón, y con ella se alimentaban rampas, talleres, esclusas y cisternas situadas a alturas cada vez mayores. La pirámide no necesitaba que la corriente natural del Nilo llegara a su cima, bastaba con que los hombres, asistidos por la palanca, trasladaran el agua hacia arriba. Junto a los sadufs, se introdujeron también sistemas más complejos, las norias primitivas. Eran ruedas grandes, hechas de madera, con una serie de cangilones o vasijas de barro atadas en el borde. Colocadas en un canal con corriente suficiente, el agua empujaba los radios y hacía girar la rueda. Cada cangilón recogía líquido en la parte baja y lo vertía arriba, en un canal elevado. En lugares donde la corriente no bastaba, podían empujarlas hombres o animales caminando en círculo. El principio era siempre el mismo, transformar la energía en movimiento útil. El río ofrecía fuerza cinética en su corriente, y los egipcios la convirtieron en rotación constante. Allí donde los sadufs dependían del esfuerzo humano, las norias trabajaban solas, girando de día y de noche mientras hubiera agua fluyendo. Con ellas, un caudal continuo ascendía a depósitos elevados, creando reservas que se liberaban cuando era necesario. Era una sinfonía de soluciones simples pero efectivas, palancas que daban a un hombre la fuerza de varios, ruedas que convertían el río en un obrero incansable, y depósitos que almacenaban la energía líquida del Nilo como si fueran pulmones gigantes listos para respirar. Sobre la obra. Cada giro de las norias y cada vaivén de los sadufs no era un gesto aislado, sino una transformación física concreta. La corriente del Nilo, que bajaba con velocidad y empuje, contenía en sí misma una reserva de energía cinética, el movimiento puro del agua fluyendo. Los egipcios, aunque no hablaran de fórmulas, lo entendían en la práctica.
Si conseguían capturar esa fuerza y elevar el agua, la estaban transformando en otra forma de energía. Energía potencial, lista para ser liberada desde lo alto cuando la obra lo requiriera. Ese agua elevada se vertía en cisternas de adobe, tanques cuidadosamente construidos en distintos niveles de la meseta. Cada uno de ellos se convertía en una reserva estratégica. El adobe, mezcla de barro y paja endurecida, era resistente, impermeable al estar compactado y fácil de reparar. Al llenarse, cada cisterna guardaba el equivalente a cientos de cubos levantados por las manos de los obreros o miles de litros vertidos por las norias en su giro interminable. La lógica era clara: cuanto más alto se encontraba el depósito, mayor era la presión con la que el agua podía descender después. Esa presión, invisible pero real, estaba descrita por la misma gravedad que hacía caer la arena en los relojes primitivos. Si un depósito se encontraba a 10 metros de altura, cada litro de agua almacenaba suficiente fuerza para moverse hacia abajo con potencia. Así, abrir una compuerta de esas cisternas equivalía a liberar un torrente capaz de llenar rampas, mover barcazas o accionar ruedas de corte. Era un sistema de acumulación y liberación, como un pulmón que se llenaba y vaciaba al ritmo de la obra. En épocas de abundancia de agua, las cisternas se saturaban. En momentos de sequía o de baja en el Nilo, se abrían y mantenían el trabajo en marcha. Con ellas, la construcción de la pirámide dejaba de depender directamente de los caprichos del río y se volvía predecible, constante, controlada. El agua, domada y almacenada en altura, se transformaba en la primera gran batería natural de la historia. Cada litro de agua que descansaba en una cisterna en lo alto no era un simple volumen líquido. Era fuerza contenida, lista para ser usada. Los egipcios, sin fórmulas escritas, aplicaban de manera empírica lo que hoy expresamos con claridad matemática: energía potencial igual a masa por gravedad por altura. Cuanto más alto estaba el depósito, mayor era la presión con la que el agua descendía al ser liberada. Lo comprobaban con los ojos cada vez que una compuerta se abría. El agua caía con más velocidad y fuerza desde un estanque elevado que desde uno bajo. Ese principio se convirtió en la columna vertebral de la obra. Con depósitos situados en distintos niveles de la meseta, los ingenieros podían decidir cuándo y dónde liberar el agua. Si lo que se necesitaba era mover barcazas en rampas canal, bastaba abrir la compuerta para que el flujo empujara a las embarcaciones hacia arriba a través de esclusas o lubricara la pendiente para un avance más suave. Si lo que hacía falta era alimentar talleres de corte, un canal derivado llevaba el agua hasta ruedas hidráulicas que giraban sin pausa, transmitiendo su movimiento a discos de cobre que trabajaban la piedra. Cada depósito era una central de distribución, un nodo de energía líquida al servicio de la construcción. Desde lo alto, el agua descendía obedeciendo la gravedad, y en ese descenso transfería la fuerza que había ganado al ser elevada previamente. La pirámide crecía entonces no solo por el esfuerzo humano, sino por la liberación calculada de esa energía almacenada. Los capataces lo manejaban con precisión ritual: abrir una compuerta era desencadenar un torrente de trabajo. Cerrar otra era guardar energía para el día siguiente. La meseta entera se convertía en una red de canales, compuertas y estanques que respiraba al ritmo del agua, como si la obra monumental fuera un organismo vivo alimentado por venas líquidas. Y en esa coreografía invisible, el Nilo seguía presente, transformado en potencia organizada, en fuerza que se dirigía a voluntad hacia donde se necesitaba. Alrededor de la pirámide en construcción no se levantaban interminables rampas de piedra y arena que devoraban más material que la propia obra, como tantas veces se ha imaginado. Lo que los ingenieros egipcios trazaban era un camino de agua en espiral, una rampa líquida que rodeaba el monumento desde la base hasta los niveles superiores. Era una solución elegante y eficiente, un canal estrecho y profundo, con sus paredes reforzadas con adobe endurecido y piedra, ascendiendo en espiral suave en torno a la estructura. Allí,
El principio ya aprendido en los campos de cultivo se aplicaba a escala monumental. Una pendiente mínima bastaba para que el agua corriera. Con un 1-2% de inclinación, el flujo avanzaba sin estancarse ni desbordar, convirtiendo cada tramo de la pirámide en un puerto provisional. Las barcazas, cargadas con bloques de varias toneladas, ascendían lentamente gracias a esta inclinación controlada. El agua, siempre buscando lo bajo, hacía posible que un canal que nacía en una cisterna superior alimentara el siguiente tramo, y así sucesivamente. La gravedad, invisible pero constante, empujaba el agua mientras los hombres guiaban las embarcaciones con pértigas y cuerdas. Desde la distancia, aquel espectáculo debió de parecer un prodigio. No era un ejército de hombres arrastrando piedras en tierra seca, sino un ejército de barcas escalando la pirámide por canales que parecían venas líquidas, un movimiento continuo de agua y piedra subiendo hacia el cielo. Y todo ello sostenido por el principio más simple, un flujo constante, ordenado por una pendiente mínima que convertía el desierto en río ascendente. En los canales que trepaban en espiral alrededor de la pirámide, los bloques no eran arrastrados con sudor y sogas sobre rampas ásperas. Flotaban. Cada piedra, que en tierra habría parecido un monstruo imposible de mover, se convertía en un pasajero obediente cuando se la colocaba sobre flotadores de madera o pequeñas barcazas adaptadas. El agua hacía lo esencial, soportaba el peso. Los obreros ya no eran bestias de carga, sino guías. De pie en la barcaza, o caminando junto al canal, empuñaban largas pértigas de madera. Con un simple empuje contra el lecho del canal o contra sus paredes, mantenían el rumbo, corregían la deriva, acercaban el bloque a una esclusa o lo alejaban de un borde. La fuerza que antes habría requerido 100 hombres tirando de cuerdas ahora se resolvía con la presión de un solo brazo contra una pértiga. El trabajo se transformaba en un movimiento rítmico, casi sereno. Las barcazas ascendían despacio, seguras, sin el riesgo de vuelcos ni de bloques deslizándose sobre cuadrillas exhaustas. El agua, como un colaborador invisible, hacía todo lo difícil, y los hombres solo aportaban dirección. Esa colaboración reducía el cansancio, multiplicaba la eficiencia y permitía mantener un flujo continuo, una procesión incesante de bloques navegando por el desierto hacia su lugar en la eternidad. Conforme la pirámide iba creciendo, también lo hacía su red de canales. Cuando un nivel quedaba terminado y los bloques encajaban en su lugar, los ingenieros extendían un nuevo tramo de canal en altura, prolongando la espiral que rodeaba el monumento. Era un proceso continuo, como si la pirámide fuera una montaña que trepaba hacia el cielo y el agua, obediente, aprendiera a subir con ella paso a paso. El secreto estaba en la flexibilidad del material. Las rampas canal no se construían con piedra eterna, sino con adobe y barro apisonado, fáciles de moldear y fáciles de desmontar. Cada sección cumplía su función durante el tiempo necesario para permitir el ascenso de los bloques, y una vez superada esa altura, se deshacía o se reutilizaba el material en el siguiente tramo. El adobe, al ser mezcla de barro y paja, podía ser reciclado sin pérdida, secado de nuevo bajo el sol para formar nuevas paredes. De esa manera, no era necesario mantener una rampa colosal desde la base hasta la cima, lo que habría consumido recursos absurdos. El sistema era dinámico, una espiral desmontable que acompañaba el crecimiento de la pirámide. A medida que la obra ascendía, los canales también lo hacían, siempre alimentados por depósitos elevados y con puertas que liberaban el agua con precisión. El resultado era una obra modular, viva, en la que cada parte se adaptaba al avance de la construcción. Cuando la pirámide alcanzaba su altura definitiva, los canales de adobe se desmontaban por completo, y la montaña de piedra quedaba desnuda, perfecta, sin rastro de la red líquida que la había hecho posible. El agua había sido el andamio invisible, necesario durante el trabajo, ausente en el resultado final. Cada tramo de la rampa canal no era un pasillo continuo, sino una secuencia controlada.
Los ingenieros intercalaban esclusas primitivas, compartimentos cerrados por compuertas de madera que podían abrirse o cerrarse a voluntad. Funcionaban con la misma lógica que hoy mueve a los barcos en canales modernos. Aprovechar la presión del agua para elevar o descender una embarcación sin necesidad de arrastrarla. Cuando una barcaza cargada con un bloque llegaba a una esclusa, se cerraba la compuerta que quedaba aguas abajo. El agua, alimentada desde un depósito superior, comenzaba a llenar el recinto. Con cada palmo que el nivel subía, la embarcación ascendía también, flotando sin esfuerzo. El agua hacía el trabajo sola, levantando lentamente decenas de toneladas como si fueran plumas. Una vez que el nivel alcanzaba la altura del canal superior, se abría la compuerta de arriba y la barca avanzaba sin tropiezos hacia el siguiente tramo. Era un sistema de niveles escalonados, un ascensor líquido diseñado con materiales simples pero con un conocimiento profundo de cómo se comporta el agua. La física era sencilla, al cerrarse la salida, la presión hidrostática obligaba al agua a llenar el espacio vacío. Y en esa presión estaba la fuerza capaz de levantar lo que ningún músculo humano podía. El proceso se repetía en cada tramo de ascenso. Una sucesión de esclusas convertía la pirámide en un puerto escalonado donde el agua servía de grúa natural. A medida que los bloques se desplazaban hacia lo alto, los depósitos intermedios garantizaban que nunca faltara caudal. Era un ciclo perfecto. Agua elevada previamente en cisternas bajaba ahora para elevar piedras, liberando su energía potencial en el instante preciso. De este modo, la pirámide no necesitaba rampas gigantes de kilómetros de longitud. Necesitaba inteligencia y control, pequeñas esclusas, depósitos calculados y la certeza de que el agua, dócil y constante, siempre buscaría nivelarse. El avance de cada barcaza era un ritual pausado, casi solemne. Entraba en el compartimento de la esclusa, y al cerrarse la compuerta tras ella, quedaba atrapada en una calma expectante. Entonces, desde lo alto, una compuerta superior dejaba escapar un caudal controlado. El agua, obedeciendo la gravedad, caía con fuerza dentro del recinto. Al hacerlo, no solo llenaba un espacio vacío, ejercía una presión creciente sobre toda la superficie. Esa diferencia de presión entre el nivel superior y el interior de la esclusa era la clave. El agua buscaba igualarse, como siempre hacía, y en ese intento levantaba suavemente a la barcaza y al bloque que llevaba encima. No había tirones de cuerda ni esfuerzo humano masivo, la fuerza venía de la propia naturaleza, aplicada con inteligencia. El bloque ascendía escalón a escalón, como si el agua fuera una mano invisible que lo empujaba hacia arriba con calma y precisión. Cada llenado era una victoria discreta, un metro ganado sin sudor desmedido. Una vez alcanzado el nivel adecuado, la compuerta superior se abría y la barca continuaba su viaje, flotando hacia el siguiente tramo. Este sistema convertía la construcción en un movimiento rítmico y controlado. La gravedad, siempre constante, hacía el trabajo pesado, los hombres, con sus manos y su ingenio, solo regulaban la entrada y salida del agua. Era una danza de compuertas y corrientes que transformaba toneladas de piedra en cuerpos ligeros que subían por el costado de la pirámide como si obedecieran a un orden natural. Los depósitos intermedios eran la pieza oculta que hacía posible todo el sistema sin desperdiciar caudales inmensos. En lugar de depender siempre del Nilo directamente, los ingenieros habían creado reservas escalonadas de agua, ubicadas en distintos niveles de la obra. Cada depósito no era enorme, pero sí suficiente para alimentar la esclusa más cercana o un tramo de rampa canal concreto. Al liberar el agua de un estanque elevado, este se vaciaba hacia el nivel inferior, empujando la barcaza paso a paso. Luego, ese mismo agua podía recogerse de nuevo o seguir hacia canales secundarios que irrigaban talleres y campos. Así, el líquido se reutilizaba una y otra vez en distintos circuitos. Lo que se derramaba en un nivel, se convertía en recurso en el siguiente. Nada se desperdiciaba,
porque en Egipto el agua era vida, y cada gota debía cumplir varias funciones antes de volver al río. Este diseño significaba que no era necesario inundar toda la rampa en un solo gesto monumental. Bastaba con controlar compartimentos pequeños, manejables, que consumían menos volumen y daban el mismo resultado. Era una solución modular, subir bloque tras bloque con la fuerza de pequeñas porciones de agua cuidadosamente administradas. El principio que regía este sistema es exactamente el mismo que mueve hoy a barcos de miles de toneladas en canales como el de Suez o el de Panamá. La lógica no ha cambiado, una esclusa se llena, la embarcación asciende, se vacía, y el ciclo se repite. La diferencia es que los egipcios lo hicieron con adobe, madera y piedra, miles de años antes de que existiera la ingeniería moderna. Era una versión primitiva en materiales, pero sofisticada en concepto. Una prueba de que las leyes de la física estaban allí, disponibles para cualquiera que tuviera paciencia para observar el comportamiento del agua y el valor para aplicarlo a escala monumental. En las inmediaciones del puerto interior y a lo largo de algunos ramales secundarios, se levantaban estructuras que no eran almacenes ni rampas, sino talleres hidráulicos. Allí, los egipcios habían aprendido a domesticar el agua no solo como medio de transporte, sino como fuente de energía mecánica. Aprovechaban la corriente de los canales o liberaban el caudal de cisternas en altura para hacer girar ruedas hidráulicas verticales, grandes estructuras de madera con paletas que atrapaban el flujo. Cada giro de la rueda era transmitido mediante ejes de madera pulida y engranajes rudimentarios a discos de cobre de gran diámetro. Estos discos, que podían alcanzar tamaños considerables, giraban de manera constante, impulsados por la corriente sin necesidad de manos humanas que los movieran. El agua, con su fuerza invisible, era ahora la que empuñaba la herramienta. Los bloques extraídos de las canteras llegaban aún en bruto, con formas irregulares. En estos talleres, se apoyaban contra los discos, no directamente, sino con la ayuda de un secreto adicional: arena de cuarzo. Este mineral, más duro que el granito en la escala de Mohs, se aplicaba entre el disco y la superficie de la piedra. El resultado era un abrasivo implacable. Cada grano, arrastrado y presionado por el giro constante, arrancaba diminutas partículas del bloque, desgastándolo lentamente. El proceso no era rápido, pero sí constante y preciso. Día y noche, mientras el agua seguía fluyendo, los discos giraban, y con ellos, la superficie de las piedras se iba volviendo más lisa, más uniforme, más lista para encajar en la geometría perfecta de la pirámide. Lo que habría requerido semanas de golpes con mazas de dolerita se reducía a jornadas de trabajo donde el esfuerzo humano consistía solo en vigilar, corregir y alimentar el flujo de arena abrasiva. Así, los talleres se convirtieron en el complemento ideal del puerto y de las rampas. Allí, la fuerza del agua no solo transportaba, sino que tallaba. Era como si el Nilo mismo, convertido en artesano, hubiera aprendido a pulir piedra. El rugido de los discos, el chirriar de la arena entre cobre y granito, y el murmullo constante del agua se mezclaban en una música extraña, mitad natural y mitad humana, que daba forma a bloques destinados a la eternidad. El cálculo podía no estar escrito en tablillas, pero los egipcios lo conocían en la práctica. Un canal que dejara caer apenas 10 litros de agua por segundo desde una altura de 1 metro liberaba una potencia constante de alrededor de 100 vatios. No necesitaban hablar de vatios, pero sabían que con ese caudal bastaba para mantener en rotación un disco de cobre pesado durante horas. El agua, una vez más, era fuerza gratuita que no se agotaba mientras el río siguiera corriendo. El verdadero secreto del corte estaba en la combinación del metal y la arena. El cobre por sí solo era demasiado blando para vencer al granito, pero al introducir entre ambos arena de cuarzo, la ecuación cambiaba. El cuarzo, con una dureza de 7 en la escala de Mohs, superaba ligeramente la del granito, de 6. Esa diferencia mínima, multiplicada por miles de granos arrastrados sin cesar,
Convertía el contacto en un proceso abrasivo lento pero infalible. Grano tras grano, surco tras surco, el bloque cedía. Lo que no se podía vencer con golpes, se conquistaba con constancia. El agua intervenía también como aliada invisible en el taller. El roce entre cobre, cuarzo y granito generaba calor suficiente para deformar el disco y agrietar la piedra. Pero el agua, al fluir constantemente sobre la zona de corte, absorbía ese calor con una eficiencia extraordinaria. Cada litro podía absorber más de 4000 julios por cada grado que se calentara. Esa capacidad calorífica hacía que el proceso se mantuviera estable, sin deformaciones, sin pérdidas de filo. Además, el agua arrastraba las partículas desprendidas del granito y el polvo abrasivo gastado, dejando la superficie limpia y evitando que el disco se atascara. Era lubricante, refrigerante y transportador de residuos al mismo tiempo. Así, lo que parecía un proceso rudimentario era en realidad un sistema complejo en equilibrio, potencia hidráulica, abrasión controlada y refrigeración natural trabajando juntos. De este modo, cada bloque pasaba del estado bruto a la forma precisa que la pirámide requería, no gracias al músculo humano, sino al trabajo incesante de un obrero invisible, el agua, siempre constante, siempre obediente, transformada en herramienta de corte. Cada giro del disco contra la piedra liberaba diminutas esquirlas de granito y finísimo polvo de cuarzo. Sin un agente que las eliminara, esas partículas habrían atascado la ranura, trabado el movimiento y desgastado la herramienta. Pero el agua, fluyendo sin descanso, se encargaba de arrastrarlo todo. Penetraba en la ranura de corte, disolvía el polvo en suspensión y lo transportaba fuera, depositándolo en canales de desagüe. Lo que quedaba atrás era una superficie limpia, lista para recibir de nuevo la abrasión. Ese flujo constante es la clave para entender uno de los misterios más intrigantes que encontró el arqueólogo Flinders Petrie a finales del siglo XIX. En varios núcleos de granito halló marcas en espiral, cortes uniformes que parecían hechos con un torno gigantesco. Durante décadas, esas huellas alimentaron teorías imposibles sobre tecnologías perdidas. Pero en realidad, encajan perfectamente con el trabajo de discos de cobre abrasivos, girando sin pausa bajo la acción del agua y la arena de cuarzo. La espiral era el rastro del avance constante, el testimonio fósil de una técnica en la que el agua mantenía el corte limpio y el movimiento continuo. Los talleres donde esto sucedía no estaban aislados, sino integrados en la logística general de la obra. Situados junto al puerto interior, recibían directamente los bloques recién llegados de las canteras. Allí eran tallados, pulidos o perforados antes de volver a ser cargados en barcazas más pequeñas para iniciar el ascenso por las rampas canal. Esa ubicación estratégica reducía el esfuerzo al mínimo. El agua que traía la piedra era la misma que accionaba los discos y la misma que, después, transportaba los bloques ya preparados hacia su destino final en la pirámide. De este modo, el puerto no era solo un lugar de descarga, sino un nodo industrial donde el Nilo trabajaba como artesano, transportista y obrero a la vez. Y en cada bloque terminado, en cada superficie pulida, quedaba grabada la firma invisible de ese colaborador incansable, el agua. Cuando la barcaza alcanzaba la altura adecuada, el proceso de colocación se volvía tan delicado como solemne. Los obreros guiaban el bloque hasta situarlo justo encima del espacio donde debía descansar. El agua aún lo sostenía, reduciendo su peso aparente a casi nada. Entonces, el capataz daba la señal. Se abría lentamente la compuerta que cerraba el tramo del canal y el nivel del agua comenzaba a descender. El bloque, que hasta ese instante flotaba, se dejaba abrazar poco a poco por la gravedad. No caía con brusquedad, porque el descenso del agua era controlado, primero apenas unos dedos de altura, después palmo a palmo, hasta que la piedra tocaba con suavidad la base sólida preparada para recibirla. Era como si la propia corriente depositara el bloque en su lugar, sin choques, sin esfuerzo desmedido, con la calma paciente del río. Una vez asentado,
entraban en juego los equipos de ajuste. Armados con palancas de madera dura y puntas de cobre, introducían cuñas bajo el bloque y lo movían milímetro a milímetro, aprovechando el principio del momento mecánico. Una palanca de 3 metros de longitud permitía a un hombre aplicar una fuerza equivalente a la de varios. Con este sistema, bastaba el trabajo coordinado de unos pocos para lograr que decenas de toneladas se desplazaran lo suficiente para encajar con precisión en la hilada. El agua había hecho lo más pesado: sostener, elevar y colocar. Los hombres añadían lo que el río no podía dar por sí mismo: la precisión. El resultado era un bloque encajado como si hubiera nacido en ese lugar, alineado con los que le rodeaban, parte ya del organismo monumental que se alzaba hacia el cielo. Cada piedra colocada así era la prueba de una alianza entre lo natural y lo humano. La fuerza invisible del Nilo y la inteligencia práctica de los obreros egipcios trabajando al unísono. Para que cada bloque quedara perfectamente alineado, los egipcios usaban al mismo aliado que les había acompañado desde el inicio: el agua. Construían pequeños canales o disponían recipientes interconectados llenos de agua alrededor de la hilada en construcción. Bastaba observar la superficie líquida para tener una referencia absoluta: siempre permanecía horizontal, inmutable, obedeciendo a la gravedad. Allí donde dos vasijas comunicadas mostraban el mismo nivel, sabían que la línea era perfecta. De este modo, podían trazar referencias invisibles sobre la piedra y asegurarse de que cada fila de bloques se levantaba con una precisión milimétrica, sin necesidad de reglas de bronce, escuadras metálicas ni instrumentos de óptica. El agua misma, en su calma, era la herramienta más exacta. Con paciencia, los capataces ajustaban bloque tras bloque hasta que la línea del muro coincidía con la línea del agua. El resultado era una geometría imponente: pirámides alineadas al sol y a las estrellas, pero también al propio equilibrio terrestre, lograda con el principio más simple y universal. El sistema hidráulico ofrecía ventajas que ningún otro método podía igualar. En primer lugar, eliminaba la necesidad del arrastre terrestre, con su enorme gasto de fuerza humana y su riesgo constante. Los obreros ya no eran bestias de carga, sino guías que dirigían barcazas y controlaban compuertas. En segundo lugar, aumentaba la seguridad. Un bloque que flotaba nunca podía rodar ladera abajo ni aplastar a decenas de hombres. El agua lo sostenía con suavidad, convirtiendo toneladas en un cuerpo ligero y dócil. La precisión era otra de sus virtudes. El agua no solo transportaba y elevaba, también nivelaba, limpiaba, refrigeraba y estabilizaba. Con ella, cada piedra llegaba más pulida, cada encaje más exacto, cada corte más limpio. Por último, la continuidad: mientras hubiera río, había energía. El Nilo no descansaba ni pedía alimento, su corriente era constante y gratuita. Ese flujo inagotable permitía que la obra avanzara día tras día, estación tras estación, sin depender tanto del cansancio humano. El agua había pasado de ser símbolo divino a convertirse en un obrero invisible y perfecto. En cada bloque colocado, en cada línea nivelada, en cada compuerta abierta estaba la prueba de que Egipto había comprendido algo esencial: que lo eterno podía construirse con la fuerza paciente y dócil del río. El sistema hidráulico transformaba por completo la naturaleza del trabajo. Allí donde antes se imaginaba a cuadrillas exhaustas arrastrando trineos por la arena, el agua había eliminado la necesidad del arrastre terrestre. Ya no hacía falta desgastar cientos de cuerpos humanos bajo el sol del desierto para desplazar un solo bloque. El río y los canales asumían ese peso, dejando a los hombres la tarea de guiar, vigilar y ajustar. El esfuerzo humano se reducía a inteligencia aplicada y movimientos coordinados, no a pura fuerza bruta. También disminuía drásticamente el riesgo de accidentes. Un bloque de varias toneladas que resbalara sobre una rampa seca podía convertirse en una catástrofe, arrasando con todo a su paso. Flotando en un canal, en cambio, el bloque estaba siempre sostenido. El agua lo convertía en un cuerpo dócil, estable,
que podía detenerse con pértigas o cuerdas, sin peligro de que rodara o aplastara a los trabajadores. La obra avanzaba con más seguridad y menos bajas, algo vital en un proyecto que exigía decenas de miles de obreros durante años. La tercera ventaja era la precisión natural. El agua, en reposo, siempre se nivela. Esa propiedad simple se convertía en un instrumento de alineación automática. Las barcazas navegaban centradas en canales estrechos que las estabilizaban. Los bloques se depositaban en hiladas donde recipientes interconectados mostraban el nivel perfecto. Las rampas líquidas, al mantener pendiente constante, evitaban los saltos y las irregularidades. El agua corregía lo que el ojo humano podía pasar por alto. Así, lo que para otros pueblos hubiera sido un obstáculo, mover piedra en el desierto, para los egipcios se convirtió en oportunidad. Usaron la fuerza más abundante, segura y precisa que tenían a su alcance, el agua. Y en ella encontraron no solo un alivio físico, sino una herramienta técnica que hacía posible la exactitud monumental de las pirámides. El agua no conocía el cansancio. El Nilo corría de día y de noche, y con él, los canales. Las cisternas y las rampas mantenían un flujo constante de bloques. Mientras los hombres dormían, el río seguía empujando su caudal, mientras unos obreros eran relevados por otros. El agua permanecía obediente, lista para sostener y transportar. Esa continuidad hacía que la obra nunca quedara paralizada por la fatiga humana. La pirámide podía crecer con un ritmo casi orgánico, como si respirara al compás del río. El sistema era además escalable. Lo mismo servía para un bloque de varias toneladas que para piezas más pequeñas de caliza o granito. Bastaba variar el tamaño de la barcaza, la anchura del canal o el volumen de agua liberado en cada esclusa. Los bloques monumentales que formaban la base flotaban igual que las piedras menores destinadas a revestimientos o cámaras interiores. Con el mismo principio, todo podía moverse, lo ligero y lo pesado, lo común y lo sagrado. Y más allá de la técnica, había un sentido simbólico que impregnaba cada gesto. Para los egipcios, el Nilo no era un recurso inerte, sino un dios vivo, una fuerza divina que fertilizaba sus campos y sostenía sus vidas. Ver al río colaborar en la construcción de la tumba del faraón era más que eficiencia, era religión hecha obra. Cada barca que subía un bloque, cada compuerta que liberaba el agua, era percibida como el propio Nilo ayudando al faraón a alcanzar la eternidad. La pirámide no solo era levantada por manos humanas, el río mismo participaba en el viaje hacia el más allá. De esta manera, lo técnico y lo espiritual se unían. El sistema hidráulico no solo era práctico, seguro y preciso, era también un acto sagrado, un diálogo entre la naturaleza y la ambición humana, entre lo divino y lo terrenal. La fuerza que movía piedras no era solo la del agua, sino también la de la ambición humana. En la cúspide de esa cadena estaba el faraón, figura divina en la tierra, cuya tumba debía ser perfecta y eterna. No concebía retrasos ni imperfecciones, el monumento debía quedar concluido en vida, erguido como testimonio de su poder y como vehículo hacia el más allá. Esa exigencia era presión constante sobre todo el sistema. La orden real se traducía en un mandato técnico, encontrar soluciones más rápidas, más precisas, más seguras. Los ingenieros, formados en templos y talleres, vieron en esa presión una oportunidad. Su prestigio, su nombre inscrito en la memoria de la obra, dependía de su ingenio. Al observar el Nilo, comprendieron que allí estaba la clave para multiplicar sus capacidades. No era suficiente imitar métodos antiguos de arrastre, había que experimentar con la hidráulica. Aprovechar cada pendiente, cada compuerta, cada litro de agua para convertirlo en fuerza aplicada. Para ellos, cada canal excavado y cada esclusa diseñada era tanto una solución práctica como una innovación que elevaba su posición en la corte. Los capataces, a su vez, vivían una competencia feroz. Cada cuadrilla de trabajadores debía rendir cuentas en bloques colocados, en tiempos cumplidos.
en accidentes evitados. La reputación de un capataz podía crecer o hundirse con la rapidez de su equipo. Por eso, eran los primeros en adoptar mejoras, una pértiga mejor diseñada, un canal más estrecho que estabilizara barcazas, un saduf que multiplicara la fuerza de un hombre. Cualquier detalle que redujera esfuerzo y ganara tiempo era bienvenido. La ambición descendía así en cascada, del faraón que exigía eternidad, al ingeniero que buscaba gloria, al capataz que luchaba por eficacia, hasta llegar al obrero que, cansado de sudar en vano, encontraba alivio en sistemas que hacían más liviana la tarea. Era un impulso humano tan fuerte como el del propio Nilo, el deseo de trascender, de ser recordado, de demostrar que lo imposible podía lograrse con creatividad y disciplina. Para los obreros, la diferencia entre arrastrar un bloque sobre arena seca y verlo flotar en un canal era abismal. El primero significaba callos en las manos, espaldas rotas, accidentes fatales; el segundo, un trabajo más liviano, más digno, más humano. No necesitaban entender las leyes de la física para reconocer lo evidente: si el agua hacía el esfuerzo, ellos sufrían menos. Por eso apoyaban, adoptaban y defendían cualquier método que redujera la carga física. Allí donde aparecía una innovación, eran los primeros en ponerla en práctica, porque la pirámide no era solo un monumento para el faraón, era también el lugar donde ellos sobrevivían jornada tras jornada. Ese espíritu práctico convirtió la obra en un auténtico campo de pruebas de innovación colectiva. Lo que un ingeniero diseñaba, un capataz organizaba y un obrero ejecutaba, terminaba perfeccionado entre todos. Una compuerta demasiado pesada se aligeraba con una polea improvisada. Un canal que se erosionaba se reforzaba con esteras vegetales. Un disco de cobre que se deformaba se mantenía estable gracias al enfriamiento constante del agua. Cada fallo era corregido, cada éxito replicado, y así, el conocimiento se transmitía en tiempo real, en plena faena. La pirámide, en ese sentido, era un laboratorio monumental. No había tratados escritos ni fórmulas en tablillas, pero cada compuerta abierta, cada esclusa sellada, cada barcaza guiada era un experimento empírico de ciencia aplicada de facto. Los egipcios no necesitaban teorizar sobre energía cinética, presión hidrostática o momento mecánico, los vivían a diario en la práctica. Sus cuerpos eran los instrumentos de medición, sus ojos los observatorios, sus manos las calculadoras. Así, sin llamarlo física, ingeniería o hidráulica, habían llegado a dominar principios que siglos después serían enunciados con palabras griegas y fórmulas matemáticas. La diferencia es que ellos lo habían hecho no para escribir tratados, sino para levantar la eternidad en piedra. Y en ese proceso, habían demostrado que el conocimiento más profundo no siempre nace de la abstracción, sino de la necesidad urgente de resolver problemas reales. Aunque no escribieron tratados ni fórmulas, los egipcios habían descubierto en la práctica los mismos principios que siglos después llevarían el nombre de Arquímedes o de otros sabios griegos. Cada jornada de trabajo en la pirámide era, en realidad, una lección de física aplicada. El principio de flotación, que más tarde Arquímedes formularía, estaba vivo en cada barcaza que transportaba bloques de varias toneladas. Los obreros sabían que mientras la embarcación desplazara más agua de la que pesaba la carga, el conjunto flotaría con seguridad. No necesitaban hablar de densidad o de empuje hidrostático. Bastaba ver que un tronco de cedro flotaba y que un bloque hundido en el agua no se movía solo. Su experiencia era su ecuación, y con ella organizaban el transporte de piedra como si el río mismo cargara con el peso. El principio de la palanca se repetía una y otra vez. En los sadufs, el contrapeso permitía a un hombre levantar cubos de agua sin apenas esfuerzo. En las rampas, las largas pértigas multiplicaban la fuerza de un solo brazo para guiar embarcaciones. Y en la colocación final de los bloques, palancas de madera dura, apoyadas en simples piedras a modo de fulcro, permitían mover toneladas con precisión milimétrica. Cada vez que un obrero levantaba algo más pesado que él mismo gracias a un palo largo y un punto de apoyo,
Estaba aplicando, sin saberlo, la misma ley que siglos después se resumiría en la frase: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». El principio de la energía potencial se encarnaba en cada cisterna y cada depósito elevado. Los egipcios habían comprendido que el agua, al almacenarse en altura, no era solo un líquido inmóvil. Era fuerza acumulada. Cuanto más alto estaba el estanque, más fuerte bajaba el torrente cuando se abría una compuerta. Esa presión era usada para llenar esclusas, mover barcazas o accionar ruedas hidráulicas. Era, en esencia, la primera batería líquida de la historia, cargada con el simple acto de elevar agua. Así, la pirámide crecía gracias a leyes invisibles que los egipcios no describieron con palabras científicas, pero que practicaron con la certeza de quien conoce a su río y a su tierra. Sin fórmulas, pero con ingenio, transformaron la naturaleza en herramienta y la necesidad en conocimiento. En los canales, los egipcios habían aprendido a domar uno de los mayores enemigos del transporte terrestre: la fricción. Arrastrar un bloque por arena seca exigía vencer una resistencia enorme, multiplicada por el calor y la rugosidad del suelo. Pero al introducir agua en el sistema, esa resistencia desaparecía casi por completo. El bloque, colocado sobre una barcaza o un flotador, se movía con la suavidad de un tronco río abajo. El agua era un lubricante universal, que no solo sostenía el peso gracias a la flotación, sino que también eliminaba la fricción al convertir el desierto en un camino líquido. Ese mismo principio se aplicaba a las rampas inundadas. Una fina capa de agua bajo un trineo de madera bastaba para reducir el esfuerzo a la mitad o menos. Los obreros lo sabían por experiencia: donde había humedad, el arrastre era más fácil; donde había sequedad, era tormento. No hablaban de coeficientes de rozamiento, pero habían descubierto de manera empírica que el agua podía anular la resistencia que frenaba su trabajo. En los talleres, otro fenómeno invisible se ponía a prueba: el calor. Los discos de cobre girando contra la piedra, reforzados con arena de cuarzo, generaban temperaturas capaces de deformar el metal y resquebrajar el granito. Sin un método para disipar ese exceso, las herramientas se inutilizarían rápidamente. El agua ofrecía la solución. Al fluir constantemente sobre la zona de corte, absorbía el calor y lo dispersaba. Aquí entra en juego lo que hoy llamamos termodinámica básica. Cada litro de agua podía absorber más de 4000 julios por cada grado de temperatura que aumentaba. Esa capacidad calorífica la convertía en un refrigerante natural perfecto. Los egipcios no conocían la cifra exacta, pero sí la evidencia práctica. Un disco enfriado con agua duraba más, se deformaba menos y cortaba con mayor eficacia. Así, la combinación de reducción de fricción y refrigeración por agua hacía posible que tanto el transporte como el corte fueran viables a gran escala. El Nilo no solo movía, también aliviaba y protegía, convertía la dureza en suavidad, el calor en frescura, y lo imposible en posible. El corazón del sistema estaba en algo que hoy llamamos mecánica de fluidos, pero que para los egipcios era pura observación paciente. Las esclusas que levantaban barcazas desde un nivel a otro eran, en esencia, la aplicación más clara de esos principios. Cuando se cerraba una compuerta y el agua comenzaba a llenar el compartimento, el nivel subía hasta igualarse con el superior, y con él ascendía la barca cargada. La presión no se veía, pero se sentía en cada empuje suave que levantaba toneladas como si fueran livianas. Los trabajadores no necesitaban escribir ecuaciones ni calcular presiones diferenciales. Bastaba con repetir lo que la experiencia les enseñaba: si cierras abajo y abres arriba, el agua entra; si cierras arriba y abres abajo, el agua sale. La lógica era empírica, pero infalible. Cada ciclo de llenado y vaciado era un experimento repetido miles de veces, hasta que la técnica se volvió instinto colectivo. Así, sin necesidad de teoría matemática, aplicaron leyes universales con una eficacia sorprendente.
El agua se comportaba siempre igual, y en esa regularidad encontraron la herramienta más fiable. Lo que siglos después se describiría con símbolos y fórmulas ya estaba allí, vivo en las compuertas de madera, en los depósitos de adobe, en los canales que subían en espiral por el cuerpo de la pirámide. Era conocimiento transmitido de boca en boca, de cuadrilla en cuadrilla, de generación en generación. Ningún obrero hablaba de presión hidrostática o empuje diferencial, pero todos sabían que el agua, encerrada y liberada con inteligencia, era capaz de mover lo que el músculo humano por sí solo jamás podría. Era la ciencia sin nombres, aplicada por necesidad, pulida por la repetición, grabada no en papiros, sino en la piedra eterna que aún hoy se alza en el desierto. Egipto nunca fue un mundo aislado, por más que el desierto pareciera encerrarlo. Sus constructores bebían de un legado compartido, de contactos y aprendizajes acumulados con otras culturas que habían explorado, antes o al mismo tiempo, los secretos del agua y la piedra. En Mesopotamia, la civilización del Tigris y el Éufrates había perfeccionado desde hacía siglos la construcción de diques y canales para regar sus campos. Allí, entre tierras áridas, habían aprendido a trazar redes hidráulicas que transformaban el desierto en huertos. Los egipcios, observadores atentos, encontraron en esas obras una inspiración clara. Aunque su río era distinto y más dócil, el principio era el mismo: canalizar, contener, distribuir. Las técnicas mesopotámicas de irrigación se convirtieron en modelos que, adaptados al Nilo, derivaron en la red de canales artificiales que alimentaron tanto los cultivos como las pirámides. Más al sur, en Nubia, el intercambio fue distinto. Aquellas tierras ricas en oro y en canteras transmitieron a Egipto sus técnicas mineras, su experiencia en excavar, fracturar y transportar roca dura. De los nubios aprendieron métodos para abrir galerías, para aprovechar el agua en minas, para tallar con eficacia en materiales resistentes. Esa tradición minera se incorporó a la maquinaria egipcia y se expandió en talleres donde el agua no solo movía barcazas, sino que también accionaba discos y refrigeraba cortes. El Egipto de las pirámides fue, en realidad, un cruce de caminos. Cada bloque colocado llevaba también un eco cultural: la irrigación mesopotámica transformada en esclusas, la minería nubia transformada en talleres hidráulicos, las maderas del Líbano convertidas en barcazas y flotadores. Nada surgía de la nada, todo era una síntesis de lo mejor que cada pueblo podía ofrecer, canalizado por la ambición faraónica en una sola dirección: levantar la eternidad sobre la meseta de Giza. El Mediterráneo fue una de las arterias que alimentó a Egipto con recursos imposibles de obtener en su propio suelo. Entre sus dones más preciados estaba la madera de cedro del Líbano, recta, resistente y ligera, perfecta para fabricar barcos y flotadores capaces de sostener toneladas de piedra. Junto con esa madera llegaban también técnicas navales desarrolladas en las costas fenicias, conocimientos de carpintería y navegación que los egipcios adaptaron a sus canales y al transporte de bloques. El agua, sin barcos adecuados, habría sido inútil; con ellos, se convirtió en un camino seguro para la eternidad. Al otro extremo del mundo conocido, en la antigua China, florecían paralelamente inventos hidráulicos como las norias de Cangilones, ruedas que elevaban agua mediante un giro constante. Aunque no hay registros de intercambio directo en tiempos de las pirámides, resulta revelador que pueblos tan distantes llegaran a soluciones semejantes. La coincidencia muestra que el ingenio humano, enfrentado a la misma necesidad, aprovechar el agua como energía gratuita, encontraba caminos parecidos. Siglos después, serían los romanos quienes darían testimonio escrito de estas técnicas en obras como las sierras hidráulicas de Hierápolis, en Asia Menor. Allí, la corriente de un arroyo movía discos dentados capaces de cortar mármol con precisión, una aplicación sorprendentemente similar a los talleres egipcios de corte por abrasión con arena de cuarzo. Aunque separados por el tiempo, ambos ejemplos prueban lo mismo: el agua podía transformarse en máquina, en herramienta constante y fiable. Mirando en conjunto, lo que se revela es una verdad profunda:
en todas las civilizaciones. Allí donde había agua y necesidad, el ingenio humano la convirtió en fuerza gratuita. No hacía falta esperar a la matemática griega ni a la ingeniería moderna, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde China hasta Roma, el agua fue siempre el primer motor. La pirámide, con sus canales y esclusas, no era una excepción aislada, sino parte de un patrón universal. El esfuerzo humano amplificado por la naturaleza, la inteligencia colectiva convertida en monumento. El paso del tiempo se encargó de borrar casi todas las huellas visibles de esta ingeniería del agua. Los canales de adobe, que durante décadas fueron arterias líquidas alrededor de la pirámide, no estaban hechos para la eternidad. El adobe, mezcla de barro y paja, resiste mientras se mantiene seco y cuidado, pero una vez abandonado colapsa con rapidez. Las lluvias ocasionales, el viento del desierto y los siglos de erosión redujeron aquellos muros a simples hondonadas en la arena, indistinguibles del terreno natural. Lo que un día fueron compuertas y esclusas se convirtió en vaguadas, en surcos confundidos con accidentes del paisaje. Las maderas empleadas en barcazas, compuertas y ruedas hidráulicas tuvieron un destino aún más efímero. El cedro del Líbano era demasiado valioso para desperdiciarlo. Cuando los canales dejaron de usarse, esas vigas se desmontaron y se reciclaron en nuevos barcos, en techos de viviendas o en muebles. Nada se desperdiciaba en un Egipto donde los recursos eran siempre preciosos. Así, lo que hoy podríamos esperar encontrar como restos arqueológicos desapareció hace milenios, transformado en otras construcciones, en ceniza o en polvo. Por eso, el visitante moderno ve la pirámide desnuda, como si hubiera sido levantada en seco, con pura piedra y fuerza bruta. Los ingenieros del agua quedaron invisibles, borrados por la fragilidad de los materiales que usaron. Solo la piedra, silenciosa y eterna, sobrevivió. El río y el adobe, que fueron su verdadero sostén, desaparecieron como si nunca hubieran existido. El cobre, tan abundante en herramientas y en los discos que giraban en los talleres hidráulicos, tampoco dejó huellas claras. No se trataba de un metal eterno como el bronce o el hierro, era maleable, fácil de fundir y, sobre todo, demasiado valioso para dejarlo abandonado. Cada disco gastado, cada herramienta rota, era refundida en hornos sencillos para dar lugar a nuevas hojas, clavos o adornos. Lo que en su día cortó granito o sirvió para accionar compuertas se transformó con el tiempo en brazaletes, armas o utensilios cotidianos. En un ciclo constante, el cobre desapareció en su función original, diluido en miles de objetos posteriores. A esto se sumó la acción paciente pero implacable del desierto. El viento, cargado de finas partículas, fue enterrando poco a poco lo que quedaba, canales abandonados, restos de madera olvidada, marcas de talleres. Las arenas del Sáhara avanzaron con los siglos, cubriendo todo bajo una capa dorada que protegía y, al mismo tiempo, ocultaba. Lo que un día fue un paisaje lleno de movimiento y agua se convirtió en un páramo silencioso. Así, las evidencias materiales del sistema hidráulico se borraron casi por completo. El agua que lo hizo posible se evaporó, el adobe colapsó, la madera se recicló, el cobre se refundió y la arena lo cubrió todo. Solo quedó la pirámide, majestuosa, como un enigma deliberado, una montaña de piedra que parece haber surgido sola, sin dejar rastros de la ingeniería que la levantó. Lo que ha sobrevivido hasta nosotros no son los canales intactos ni las ruedas hidráulicas funcionando, sino apenas pruebas indirectas, fragmentos que apuntan a un sistema mayor. El puerto de Giza, identificado en excavaciones modernas, demuestra que hubo un nodo acuático al pie de la meseta, conectado por canales que hoy ya no existen. Sin ese puerto, resulta difícil explicar cómo llegaron hasta allí toneladas de piedra desde kilómetros de distancia. Los papiros de Mire, diarios de un capataz de cuadrillas de transporte, son otra pista decisiva. Allí se describe con naturalidad cómo los bloques de caliza eran trasladados en barcos por canales que conectaban con la meseta.
No se habla de rampas infinitas ni de arrastres masivos, sino de logística fluvial. Estos documentos, escritos en el fragor mismo de la construcción, son testimonio directo de que el agua fue central en el proceso. Finalmente, están las marcas de corte y perforación halladas en bloques y núcleos de granito, estudiadas desde Petrie en adelante. Surcos en espiral, huellas regulares de abrasión, señales que encajan más con discos giratorios alimentados por arena de cuarzo y refrigerados por agua que con simples martillazos de piedra. Son huellas físicas, grabadas en la roca, que actúan como fósiles técnicos de una práctica desaparecida. Estas piezas dispersas no forman un relato completo por sí solas, pero juntas dibujan un patrón coherente. El agua no fue solo el telón de fondo de la obra, sino su verdadero motor. Los egipcios usaron el Nilo como fuerza de transporte, de elevación y de corte. Y aunque los materiales perecederos ocultaron casi todas las huellas, lo que queda basta para intuir que las pirámides fueron, en esencia, una obra hidráulica total. La visión final es tan clara como contundente: nada en este sistema requiere misterios, dioses mecánicos o tecnologías perdidas. Todo se sostiene en principios universales que cualquier observador constante del Nilo podía descubrir y aplicar. La flotación hacía que bloques de varias toneladas se desplazaran como si fueran livianos. La presión hidrostática elevaba barcazas en esclusas escalonadas con la suavidad de una mano invisible. La gravedad convertía depósitos elevados en baterías líquidas, capaces de liberar fuerza concentrada allí donde se necesitara. La abrasión de cuarzo, multiplicada por el giro constante y refrigerada por agua, transformaba cobre blando en herramienta capaz de tallar granito. Todo esto estaba al alcance de los egipcios. Tenían el río, tenían adobe, madera y cobre, tenían manos dispuestas y, sobre todo, tenían tiempo y ambición. En ese contexto, la pirámide no es un milagro inexplicable, sino el resultado lógico de un pueblo que supo mirar el agua y entender que era el motor más fiable que la naturaleza podía ofrecer. El agua reemplazó al arrastre terrestre, liberó a los obreros del suplicio de tirar de piedras imposibles, redujo riesgos y multiplicó la precisión. Donde otros imaginaron rampas infinitas o fuerzas sobrehumanas, Egipto usó el recurso más simple, constante y divino, el Nilo. Y así, lo que parecía imposible se volvió rutina, y lo que debía durar solo unos años se convirtió en una eternidad de piedra. Hoy, cuando miramos las pirámides desnudas bajo el sol del desierto, olvidamos que alguna vez estuvieron rodeadas de canales, esclusas y puertos, que el agua cantaba a su alrededor como parte de la obra. Pero aunque la arena borró esas huellas, los principios permanecen. Lo que fue posible entonces, sigue siendo posible hoy, porque la física que movía las pirámides es la misma que rige cada gota de agua en nuestro tiempo. La pirámide, vista desde esta perspectiva, deja de ser únicamente una tumba monumental para convertirse en algo mucho más profundo, la mayor obra hidráulica experimental de la antigüedad. No fue solo un mausoleo para un faraón, sino un laboratorio gigantesco donde se puso a prueba, a escala nunca vista, la relación entre el agua y la piedra, entre la naturaleza y la inteligencia humana. Cada canal excavado, cada compuerta de madera, cada cisterna de adobe y cada esclusa improvisada eran piezas de un sistema que llevaba al límite la capacidad de observación y adaptación de un pueblo. Allí, hace 4500 años, se aplicaron principios que seguimos usando hoy en presas, esclusas y turbinas, no con ecuaciones en tablillas, sino con la experiencia directa, con la paciencia de generaciones que habían aprendido a leer los ritmos del Nilo. La pirámide no solo guarda el cuerpo de un faraón, guarda también el testimonio de que la mente humana de entonces no era distinta de la nuestra. La misma ambición de trascender, la misma lógica de aprovechar lo que ofrece la naturaleza, la misma creatividad para transformar límites en soluciones estaban ya presentes. El obrero que empujaba una pértiga contra el fondo de un canal, el ingeniero que calculaba la pendiente mínima para que el agua fluyera, el capataz que observaba el nivel en vasijas interconectadas,
Todos ellos actuaban con la misma racionalidad que hoy mueve a un ingeniero a diseñar una presa o a un científico a formular una ley física. En ese sentido, la pirámide es un espejo del espíritu humano. Muestra que no hemos cambiado en esencia, seguimos buscando elevar lo imposible, seguimos transformando elementos simples en sistemas grandiosos, seguimos usando agua, fuego y viento para mover nuestro mundo. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa de Giza, que la eternidad no solo está en la piedra, sino en la continuidad del ingenio humano, que atraviesa los siglos como un río inagotable. La imagen que tenemos de las grandes construcciones antiguas, pirámides, templos, zigurats, murallas, ciudades enteras, siempre nos conduce a la misma pregunta: ¿cómo lo hicieron? Durante siglos, la respuesta más repetida ha sido fuerza bruta, miles de hombres arrastrando piedras, generaciones sacrificadas al capricho de reyes y sacerdotes. Pero cuando miramos con los ojos de la física y la lógica, otra visión emerge: la del agua como motor universal. El agua flota, empuja, nivela, enfría, arrastra y levanta. Es fuerza gratuita, constante, paciente. Y allí donde hubo un río, un lago o la posibilidad de construir canales, las civilizaciones aprendieron a domesticarla. Egipto con el Nilo, Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, China con el Yangtze y el Amarillo, India con el Ganges, Mesoamérica con sus lagos y cenotes, incluso los Andes con sistemas de acueductos en terrazas, en todas partes. El agua fue la verdadera aliada silenciosa. La pirámide de Giza puede interpretarse como la culminación de este principio, una obra que parece imposible si pensamos en músculos exhaustos y rampas infinitas, pero perfectamente viable si pensamos en esclusas, depósitos, rampas canal y talleres hidráulicos. Y esa misma lógica puede extenderse a muchas otras maravillas. Los bloques de Baalbek, los templos mesopotámicos, las murallas chinas, los monolitos americanos. Todos ellos pudieron haberse erigido con variantes locales del mismo método. Canales para transportar, compuertas para elevar, norias para llenar depósitos, agua para reducir fricción y enfriar herramientas. El patrón es universal. No hace falta recurrir a fantasías de gigantes, esclavitud interminable o tecnologías anacrónicas. Basta con reconocer que el ingenio humano, hace 4500 años o hace 500, era tan vivo como el de hoy. Con tiempo, observación y ambición, cualquier pueblo aprendía lo mismo, que el agua, obediente y constante, podía convertirse en la máquina perfecta. Así, las grandes construcciones del mundo dejan de ser enigmas y se convierten en testimonios de una misma verdad. La humanidad siempre supo usar la fuerza de la naturaleza para multiplicar su poder. Y el agua, con su paciencia eterna, fue la primera y más grande de todas las tecnologías. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.